Santos y Ayoví sale, Ayoví tiene a Chupete. Chupete de frente, Chupete deja atrás al primero, deja atrás al segundo, ¡Chupete! Todo club inició con un sueño. Cuando en 1945 un grupo de empresarios regiomontanos organizaron un torneo amateur y notaron que su equipo quedaba campeón, fue entonces que dijeron: podemos tener un equipo profesional. Y es así como este 28 de junio de 1945 queda fundado el Club de Fútbol Monterrey. Al principio, jugando sobre una cancha de béisbol prestada, e incluso en ocasiones sin uniforme, ni mucho menos ingresos o un público. Pero ¿cómo se llega de aquí a aquí? ¿Cómo un club que se limitaba a tener sueños viaja 70 años para estrenar la casa de fútbol más moderna de toda América? En 1945 se funda el Club Monterrey, pero en un contexto completamente adverso, que era impensable que el fútbol tuviera en ese momento el impacto social que tenía el béisbol. Creo que es la institución que vino a cambiar el entretenimiento de la ciudad. ¿Es el culpable o el responsable de cambiar una tradición beisbolera a una futbolera? Que no es poca cosa. Yo creo que el fútbol y sobre todo nuestros Rayados han sido ese detonante en el deporte que después lo puedes llevar a cualquier otro lado. Todo esto de tener una camiseta que la sientes. Enrique Ayala Medina sería el primer presidente. Ángel Escobedo, Paul C. Probert, Ramón Cárdenas y José Fidalgo, los primeros directivos del club. En la calle Victoria fue el primer partido que el Che Gómez metió el gol. Una figura fundamental en la historia del fútbol regiomontano, tuvo el honor de anotar el primer gol en la historia del Club de Fútbol Monterrey. El sueño se había hecho realidad, pero una tragedia lo mandaría a dormir por un tiempo. Llegamos a San Juan de los Lagos, cuando menos recordamos que se está quemando el camión. Estaban ardiendo de la ropa y dos que venían de arriba se murieron. Muchos de los equipos restantes prestan jugadores que vinieron sin cobrar, que vinieron a jugar prácticamente gratis. Jugadores como Ignacio Treyes, llega a Argentina Emilio Baldonedo, un jugador leyenda del equipo Huracán Argentina, seleccionado argentino. Sería un Baldonedo, un Martín, un Boyer. Anota 19 goles en 19 partidos. Me parece que él es el primer crack en la historia del Monterrey. Y eran tiempos en que no se permitían los cambios en el fútbol y la condición física, la preparación física dejaba mucho que desear, al grado que terminan 9 u 8 jugadores sobre la cancha del equipo Monterrey. No, hombre, que 8, ojalá y hubiéramos sido 8. ¿Cómo iban a aguantar tanto gol? El golpe rebasaba de lo físico a lo anímico. En poco tiempo, el equipo desaparecería. Pasarían 7 años para volver a nacer. El líder, un médico. Para mí, ahí es el inicio, independientemente de los esfuerzos del pasado. Con Carlos Canseco, como el Rayado número 1, mucho antes que cualquier jugador, fue la figura por ser ese primer Quijote que acabó declarándose en quiebra por el Monterrey. Las primeras historias fueron de un gran sacrificio que se hizo por un grupo de amigos, Leopoldo Urdiales, Álvaro Zavala, Mario Castillejos. El primer obstáculo sería la misma federación, y Monterrey tendría que reiniciar en segunda. Y fue ahí, precisamente, que usarían por primera vez el uniforme y los colores que darían origen a su más conocido apodo. A pregunta expresa le dijo: bueno, ¿y este qué? ¿Por qué Rayados? ¿Por qué azul y blanco? Dijo: era el uniforme de mi equipo en Tampico, de mi equipo de preparatoria. De niño, se colaba a los entrenamientos para poder ver a su equipo, seguramente sin imaginar que aquel sería para siempre el equipo de sus amores. Yo jugaba con las reservas de Monterrey, en la primera fuerza amateur de Monterrey. Estaba tan pobre la cosa que nosotros no teníamos uniformes Rayados porque no había dinero para comprar uniformes para 2 equipos, para las reservas. Jugábamos todos de blanco. Pero muchos años al final de la temporada venían con don Eugenio Garzazada y en secreto don Eugenio retribuía, ayudaba y decía: nomás nunca le digan a nadie que aquí estoy detrás, pero échenle ganas. Un primer campeonato, aunque fuese en segunda división, ya daba avisos de una actitud ganadora. Quedamos campeones, sí señor, en segunda división. Este era mi uniforme, el de combate. Nosotros jugamos casi por amor
al club. La temporada 1956-57 la juegan en primera división y al final de la misma descienden. El equipo aún no tenía esa capacidad para competir, a pesar de los esfuerzos de la directiva al traer un jugador tan popular como Horacio Casarín o una figura del extranjero como Antonio Imbeloni, quien había jugado en el Real Madrid. Viene una nueva directiva con Lorenzo Garza Sepúlveda, Javier Madero, Domingo Benavides y José Rivero Azcárraga. Le van a inyectar los recursos para subir al Monterrey a la primera división al final de esa temporada. Desde entonces permanece en el máximo circuito, siendo así el cuarto equipo con más temporadas consecutivas en primera división. Van avanzando por conducto de Chávez, haciendo muchas piernas. Hace un buen quiebre, viene el centro, rechaza Bosco. Después, la pelota choque en el larguero. Y un remate tremendo. Y cae el gol del Monterrey. Esto se pone en los metros. Un gol a cero favorable al Monterrey. Sobrevivir a segunda y permanecer en primera, para entrar a una década en la que el blanco y negro daría paso al color. Poco a poco empezaría a crecer una afición, y con ella ese elemento indispensable, sus ídolos. El primer crack reconocido va a ser don Claudio Lozano. Tenía ofertas para ir al Barcelona y a cambio de un maletín de fierro con 30,000 soles que papá compró en el mercado en Lima para venirse a México y no volver a jugar nunca en Perú. Pero ese fue el primer detonante, la primera figura fue Claudio Lozano. Llegué, que el equipo había apenas ascendido y nunca acepté de que alguien fuera dueño de mi pase. Yo me movía donde me daba la gana, ¿no? Me quedé aquí porque tenía unos amigos magníficos que eran jugadores también. Sin duda, Claudio Lozano, creo yo que hasta hoy ha sido el mejor extranjero que ha venido a México. Son muchos buenos jugadores que existen y han existido. Y no creo, sinceramente, de que alguien, no yo, sino ninguno, sea considerado el mejor. Claudio tenía una personalidad y fue solo. Porque a veces en esa época para ser figura tenías que ser arrogante. Y Claudio es arrogante. Pero un arrogante con mucho talento. Así fue como fue Claudio. Y tal vez Monterrey no descendió en el 62-63 por Claudio. Pero después el periodo que vale la pena más destacar es entre el 62 y 65, la era de Roberto Scaroni, que va a ser la primera vez que el Monterrey va a figurar en un plano nacional, que va a coquetear con el campeonato, va a llegar a una final de Copa, e incluso el equipo de la temporada 63-64 establece un récord de 8 ganados de manera consecutiva, algo que hasta la fecha ningún otro plantel del Monterrey ha igualado. El equipo chico, el equipo de pueblo, crecía ahora para ser mediano. En la segunda mitad de los años 60, el equipo vivió un declive deportivo. Sin embargo, es también el momento en que muchos jóvenes regiomontanos o de la cantera van a tener más oportunidades de jugar. Jugadores como Ricardo Escamilla, Alberto Guerra, Ignacio El Gallo Jáuregui, entre otros, rodeaban a aquel que sin saberlo habría de convertirse en el jugador más longevo en la historia del club. Sigue, le hace bien la faena, Cano la trae. Sigue Cano. Para eso me preparaba más que mi compañero de posición o algo. Y siento que por eso jugué bastante. De Brasil vendría un jugador que se iba a convertir en el primer gran ídolo de las masas. Centro del Gorras. Entra Vilán para Vía, tira. ¡Gol del Monterrey! ¡Mira, Jara Chagas, mira! Así que llegué, entraba 2-3 mil personas, precaria, se entrenaba 2-3 veces por semana, no tenía nuevos ejercicios. En esa misma época, y también desde Brasil, llegaría aquel que muchos consideran el mejor defensa central en la historia de los Rayados. Guarací Barabosa hace entrada del campo de juego. Quando eu cheguei não iba quase no estádio. Echava muitas garras porque eu dizia como é possível que eu vengo de allá e que um mexicano me vai quitar meu posto. Incluso não tem caso contratar um estrangeiro para estar na banca. La presión en el área de Milton sigue cuando arriba Bacho Salazar. Milton la toca, el Bacho entra. Prácticamente desde su inicio, la década de los 70s traería una nueva mística, un nuevo presidente, una forma distinta de administrar
Yo creo que el gran detonante del fútbol en el norte de la República, específicamente en Monterrey, fue Alberto Santos. Y empezó a intentar profesionalizar hasta donde el fútbol lo permitía una estructura, con Miguel Gómez Collado como un vicepresidente deportivo pagado. Que le faltaba algo para ser un equipo con presencia. No nos gustaba que el jugador se tiraba a la cancha y se quejaba de las patadas que le dieran. Entonces nosotros llegamos con una mentalidad distinta a pelear con los equipos grandes y decir, si te pega, no te quejes, levántale y dale 2. Si te expulsan, no me importa, yo te voy a proteger. Santos y Gómez Collado apoyarían a un director técnico. Él le decía, bueno, ¿y cómo la voy a hacer? Y él me dijo así, dice, yo quiero que esta gente vea los goles. Y fue ahí que los goles comenzarían a caer y con ellos una afición masiva iba a nacer. Los goles caían, la jugada que hacía o Birajara Chaga lanzaba a Jiménez metía los goles, era espectáculo. Deja atrás a Quintano, balón en el área, sale el arquero. Alfredo Jiménez, el alacrán. Llega Alberto Santos y lo dignifica, empezamos ya a bajar en avión, con uniforme, empieza a darnos un lugar, a llegar a mejores hoteles en México. Él argumentaba que un deporte como el fútbol sin gol no levantaba porque el estadio estaba muy apagado, porque sin goles no tenía chiste, decía él. Y trajo 2 delanteras completas, Nilo, Milton y Corvo, Huesos, el Alacrán y Damián. 2 jugadores por posición y la afición lo merecía y funcionó. Se hace un grupo de amigos que teníamos la obligación de salir cada día a brindarnos porque el presidente que nosotros teníamos no nos exigía que ganáramos, sino que dejáramos todo en la cancha. Va de la mano del cambio, empieza a traer figuras al fútbol mexicano, figuras al Monterrey, figuras al país. En los 60s tener un titular de Boca era impensable, inalcanzable, ni siquiera planeado. Cuando trae a Milton Carlos, que era el centro delantero titular del Palmeiras, Monterrey nunca se había hecho de jugadores que fueran estelares de los equipos grandes sudamericanos. Paco Solís, Milton Carlos, Solís otra vez, Bertocci atrás, Milton Carlos, dispara. ¡Gol! ¡Gol de Milton Carlos! Para mí fue una sorpresa, assim, la forma que me recebeu. Entonces la afición era un cariño muy grande, desde los niños a todos en la calle. Milton Carlos se vuelve un fenómeno. En aquella época se crean varios ídolos. El siguiente año pues hacen los cambios y llegan los jugadores uruguayos. Así fue como empezamos en aquella época a revertir esa forma de ir a Zacatepec y espantarte, a ir a Zacatepec con Milton Carlos y con Bertocci y meterle 8 goles. Fue una época de muy buenos jugadores. Yo tuve que ir a suplantar a Ubirajara, y Ubirajara era el ídolo mayor. Este anillo fue el 73-74 y me nombraron el mejor 10. A cobrar el Monterrey, rápido lo hace Nilo Acuña, entra Bertocci de cabeza. ¡Gol! ¡Vaya que sí! Fuimos a Zacatepec, metimos 7, fuimos a Guadalajara, le metimos 5, vienen aquí, le metíamos 3. Normalmente el equipo era para meter goles. Pasamos un año invictos en el Tecnológico, teníamos una medalla conmemorativa, era un orgullo. La gente salía encantada, ahí se hace la afición. Ahora, un espacio que antes estaba casi vacío ya no era suficiente. Hicimos un estudio de mercado para ver dónde era más conveniente, si jugar en el Universitario o en el TEC. Salió que era mejor el Universitario. Ahí fue, a mi modo de ver, el despegue que tuvo el equipo Monterrey. La gente pedía más lugares, fue impresionante. La média de público era mejor que cualquier equipo grande de Brasil, Flamengo, Corinthians. Monterrey mete mucha gente al estadio porque no tenía butacas, era pura madera. Inauguramos la siguiente temporada con 60,000 gentes en el estadio jugando contra Chivas. La gente se volvió loca, todos los partidos llenaba. Una figura de enorme clase en la media cancha de aquella época. Tenía prácticamente 2 temporadas de jugar en Tampico y fui observado por don Mario Pérez. Me colocaron como mediocampista. Paco Solís, que demostró buen estilo al quebrar a Sánchez Galindo, mejor estilo al llegar ahí, Tena lo aprisionó, penalti. Monterrey era todos los jugadores mexicanos, era de destaque. Tanto fue que la selección mexicana que vino a jugar aquí en Río,
contra Brasil en el último partido para el Mundial de 74. Fueron 5 jugadores del Monterrey. La selección de México tenía un compromiso en Brasil para ir a jugar al Maracaná. Le piden a mi papá que si puede ir como encargado de la delegación mexicana y armar el equipo de la selección mexicana con la base de jugadores de Rayados, con el entrenador de Rayados, el Gallo Jauregui. Brasil siendo el campeón del mundo. El nivel era abismal. Te decían, si te vienes de regreso del Maracaná con un 3-0, nos fue muy bien. 4-0 todavía lo aguantábamos bien, pero que no sea escandaloso la goliza. Regresaron con un 1-1 en el Maracaná. Empatan con el equipo campeón del mundo. Dos o 3 años la delantera más goleadora del fútbol mexicano. Eran jugadores extraordinarios, tenían una calidad tremenda. Aparte, la mayoría, todos jugadores de selección. Corrido Corvo, queda solo. Corvo. Gol del Monterrey. El pasador era Bertocci. Y Bertocci de pasador mete 18 goles. Para mí, siempre lo he dicho, ha sido el mejor equipo que ha tenido Rayados. Y desgraciadamente, pues en aquella época hubo 2 semifinales, sobre todo muy cerca de llegar a la final, y donde era el claro favorito, el número 1 en la temporada en todo, no nada más en puntos, en goles anotados, en mejor defensiva. Yo siento que es el mejor Monterrey de la historia. En cuestión de logros no, pero en cuestión de la forma de jugar, yo creo que sí. El último tirón que pensé en título, ahí me equivoqué. Muñante al centro, cerca estuvo de conseguirlo, gol Manso. Ahí me equivoqué, en obsesionarme, en ser necio, en ser campeón. Por problemas que hubo entre jugadores y él sale del equipo, y cuando yo me traigo a Riera, porque me lo recomienda el mejor jugador que ha venido al fútbol mexicano en la jerarquía nacional, Eusebio Ferreira da Silva. El equipo venía jugando un extraordinario fútbol, todos lo daban ya como seguro campeón. Le llamaban los amigos del balón, al Monterrey lo robaron. Viene una jugada polémica aquí en el Universitario, donde hay una falta y un fuera de lugar de Chavarín que no la marcan. Cometieron un foul en la media cancha, los Rayados se quedaron esperando el foul, no lo marcó y ahí salió la pelota para Chavarín en fuera de lugar y ahí metió el gol y los eliminaron. Faltando unos 7-8 minutos nos hacen el gol, con eso nos quedamos eliminados. No querían que Monterrey saliera el campeón. A mí no me consta, para mí el fútbol es limpio. Esos detalles que sucedían fue lo que al final lo desgastó mucho, lo cansó mucho. Izquierdo, Regiomontano, que sin embargo ha bajado como... Estaba en estos momentos Paco Avilán por el sector izquierdo, hubo una entrada violenta. Y fue la razón por la que prefirió ya, medio en broma y medio en serio, me decía, si me quedo aquí, voy a matar un árbitro. Y voy a tener que pasar el resto de mi vida en la cárcel. Entonces mejor aquí la dejo. Yo lo vi a un Fernando Riera ir a dar las primeras goleadas al Azteca. Podría ser poca cosa un partido, pero en el legado del Monterrey era como tocar el pico del Everest por primera vez. Pero Alberto puso el fútbol regiomontano en ese nivel, en un plano nacional que tal vez Canseco ni se imaginaba que podía lograr. Cuando Canseco nada más luchaba por una taquilla, Alberto luchó, conquistó la taquilla y se puso a la par de conquistar muy cerca el fútbol mexicano. No lo dejaron, Alberto. Alberto Santos deja el equipo en 1976 y tras un año de interinato de Héctor Villarreal, llega el hermano de Alberto, don Ignacio Santos, con la intención también de dejar su impronta, su huella en la historia del Monterrey. Salía en Milton Carlos, se apuesta por jugadores como el C. Rodríguez, como Totoño, y Joao Batista Nunes, como se le conoce en Brasil, llega del Fluminense, apenas baja del avión y comienza a anotar una gran cantidad de goles, anota 7 goles en 10 u 11 partidos. Y yo me sentí feliz y orgulloso y estoy muy agradecido de todos los años que viví allá. Toda la gente fue extraordinaria y me brindaron todo el amor que se le brinda a un hijo. Lamentablemente me tuve que ir, pero me hubiera gustado haber terminado todo lo que jugué en Monterrey. ¿A dónde se van los ídolos de la infancia? Los héroes, como los sueños, también pasan al retiro. Pero entre ellos y su público quedan siempre las historias. Son personajes que se niegan a morir. Vira
tiene un restaurante en su natal Jundiaí, en Brasil. Junto con Luisa, su esposa, disfrutan hoy de sus nietos. Milton Carlos vive en Río de Janeiro y junto con Patricia, su hija, ayudan a gente con necesidades. Corvo y Bertocci volverían a su natal Montevideo, donde ocasionalmente se juntan y visitan también a los familiares de su ya desaparecido y querido amigo, Nilo Acuña. Paco Solís trabaja en Tampico, en ¿Qué más?, un equipo de fútbol. Muchos hicieron su hogar en Monterrey, como Luis El Huesos Montoya, en cuya tienda de artículos deportivos suelen juntarse los viejos amigos. Nelson Sangüesa y Leo Álvarez parecen muy atentos, mientras el Chango Ledesma da un punto, quizás acerca de un último partido. Juanito González y José Luis Álvarez disfrutan de la reunión. Unos se quedarían en la ciudad que harían suya para siempre, mientras otros volverían a la tierra que los había visto nacer. En la memoria, esos Rayados de los años 70 y su público lo saben bien. No cargarían el tan anhelado trofeo de un campeonato. Sin saberlo, cargarían algo quizás mucho mayor. Fueron ellos los que crearon la afición masiva del Club de Fútbol Monterrey. Fueron ellos los que llenaron esos estadios, los mismos que siguen llenos hasta ahora. Ribeca a toda velocidad. Le van abriendo el espacio. Lo acompaña Torres. Ribeca jala un poquito a la derecha. Se clava. Dispara. ¡Gol de Ribeca! Más allá del cambio de década, es toda una era nueva, simbolizada por el regreso del Monterrey al Estadio Tecnológico, por el cambio de directiva, terminaba la era de los hermanos Santos, iniciaba la era Protexa. Tratando de reestructurarse mejor. Balón al centro buscando a Torres. Entre el 80 y 83, el gran goleador de Monterrey va a ser Miguel Ángel Torres, que anota más de 40 goles oficiales. Llegué por intermedio de Pedro del Hacha, él en ese momento estaba dirigiendo el Monterrey, y aprendí un montón. Y el fútbol tiene esas cosas, de conocer tanto en lo futbolístico como gente nueva. Y creo que va a ser el referente del gol, de esta época oscura, olvidada, que ocurre entre 1980 y 83, de la que pocos se acuerdan. El protagonismo del equipo bajaba hasta sus defensas centrales. Rodríguez Plata era, entre otras cosas, el tirador oficial de penaltis. Era diferente en la forma de pensar, de accionar. Como cualquier persona que tiene seguridad en la vida, él le pasaba la responsabilidad al portero. Él no tenía responsabilidad. Casi peleamos el descenso contra Zacatepec, que nos salva un penal. Él fue el que tiró el penal y con ese nos salvamos de pelear el descenso, porque íbamos a pelear contra Zacatepec. Ese gol vale más que todo el dinero del mundo. Hay gente que no lo aprecia, pero hay jugadores que toman decisiones duras en momentos difíciles y para eso se hizo uno jugador de fútbol, para ser el importante. Tras librar el peligro del descenso en mayo del 83, el club emprende una reestructuración. Se le da la dirección técnica a Roberto Matosas, quien llega y revoluciona hasta la fisonomía del equipo. Cambia el azul rey por el azul marino y le pone las medias rojas con la intención de que el equipo impactara más a los rivales. En la historia rayada han habido cerca de 1000 jugadores. Figuras destacadas también de esa época, entre muchos compañeros: Gregorio, El Goyo Cortés, Cuauhtémoc Vargas y Francisco Paco Romero. Con Fidel Mejía, la oportunidad del recién ingresado Francisco Romero. Como un gran referente en la media cancha. Y ahí vendría el turno para un técnico y para un equipo de los cuales en ese momento se esperaba muy poco o nada. El hecho de que la gente no recuerde que cuando yo dirigí el equipo estaba abajo. El cabezazo y el gol que está dentro de la red. Estábamos en penúltimo lugar. Creo que ya se va dando un estilo de juego. Había mucha hambre, había ambición, había cantera, jugadores con ganas de trascender. Yo me voy a Yugoslavia, empiezo a ver el fútbol de otra manera, cómo se formaban los equipos, la táctica fija, cómo se trabajaba en fuerzas básicas. Entonces yo vengo con otra idea. Cuando llegué era estadio lleno siempre. Y con la campaña muy mala, no ganábamos, perdíamos de 3, 4 en casa.
terrible, un momento muy difícil, pero fui acostumbrando con la afición, que traía todo el cariño y me vi a preguntar, oye, Tadei, ¿cómo está? ¿Listo para el otro sábado? Yo, listo, estaba apenas empezando la semana. Llegué a Monterrey, me quedé en un hotel ahí en el centro y lo desperté, me asomé a la ventana y estaba construyendo Amacoplaza. Hablé con Matosas y ya quería regresar a Brasil, porque pensé que aquí había una guerra, estaba construyendo Amacoplaza. Aparece Cuauhtémoc por fin, se quitó a 2. Bahía con ella. ¡Para Monterrey! Y entendió que el fútbol había que correr y hizo un Monterrey de los primeros pressing y un Monterrey con una idea táctica colectiva y un Monterrey que jugaba muy bien sin el balón. Pero también cuando apretábamos sabíamos que los demás equipos eran lentos para jugar, según nosotros, porque tocaban la pelota muy despacio y los nuestros iban a apretar. Pero lo más importante era, después de recuperar la pelota, contraatacábamos y lo hacíamos muy bien. Sigue el Monterrey, la roba, salida del equipo de Monterrey por la punta de la derecha con fuerza. La lleva con velocidad el Jalapa Ortega, más solo sigue avanzando, manda el centro pasado. ¡El remate! Seguramente el mejor disparador de larga distancia de México por ese entonces era Reinaldo Gueldini. Reinaldo llega con un nombre bastante bueno y comienza a apoyar dentro de la institución, sobre todo a los jóvenes. Detrás Nacho Rodríguez va a salir, lo hace en forma defectuosa. Cuidado, Reinaldo, el disparo. ¡Gol de Monterrey! Ahí aparecería la figura de un joven canterano, uno cuya presencia carismática alegraría al equipo que cada vez jugaba mejor, uno que haría historia. Para este que es Pinzulta del man del centro pasado. El abuelo Cruz tira golazo. Fue espontáneo, a mí me invitaron a ir a la banca ese día y en el mismo estadio me dice que iba a iniciar yo. Ganamos 7-1 contra el Atlas. Yo metí un gol y puse 4 pases para gol y debutamos mi compadre tan querido Becerra y yo ese día. Aparte de las grandes condiciones que tenía en la cancha como extremo izquierdo, era un tipo hábil, rápido, que se centraba muy bien, tenía gol, cabeceaba muy bien a pesar de no medir 1.80. Tenía unas virtudes que pocos jugadores las tenían en México en ese momento. De repente aparecía y jugada de gol para él. Balón que rebotaba le caía a él y metía el gol y ganaba el Monterrey. De repente ven ese chamaco, Memo Muñoz, que abre por la derecha. El Monterrey ataca un centro raso. Se tira el abuelito Cruz y casi rozando las narices con el pasto, mete este soberbio cabezazo que deja al Pareja López allá al fondo y al resto de los jugadores del Necaxa viendo visiones. El equipo calificaba como el mejor del torneo. Una vez en finales, el sueño del campeonato parecía contagiar a toda la afición. Primero estaría el Atlante en cuartos. Con unos números y una manera de jugar extraordinaria. Monterrey barre con Atlante y en las semifinales se enfrentaría a un histórico equipo como las Chivas, al que vence también tanto en Monterrey como en Guadalajara. Nada hay más importante en este momento que el partido Monterrey contra Guadalajara. Ni la crisis, ni la baja del petróleo, nada. Aquí está el centro, el remate, ¡gol! Contra el equipo que era el actual subcampeón en ese momento, era el Tampico Madero, un equipo que tenía el respaldo del sindicato de petróleos. Aquello era como entrar al mismísimo Coliseo romano y luchar contra gladiadores. Y esto no en un sentido poético. Dio patadas, como que no puede molestar, no puede expulsar, el segundo tiempo lo quitaron, se fue una patada de un jugador de fútbol americano. Tampico en ese momento era un equipo que estaba metiendo por lo menos de 4 goles por partido en su casa. Vence al Monterrey 2-1 en el partido de ida. Una jugada me da Reinaldo Gueldini y me la filtra al espacio en el borde del área en la esquina. Hice el movimiento, me quité al defensa con un amague. Al detener la pelota, el defensa se pasa. Me recorro un poquito más hacia el centro y disparo a la portería y meto el gol a Hugo Pineda, que era el arquero de Tampico. Nosotros perdemos 2-1. Pero venimos con una desventaja mínima, con la confianza de darle la vuelta. No, tenemos 90 minutos para anotar. Primeramente el embate y luego para remontar. Poco a poco, no tenemos prisa y va a sentir lo que el futbolista de Monterrey siente cuando su público lo apoya. La afición de Monterrey recibió esta mano con el número 1, la seña del número 1 a la entrada. Fue un campeonato sufrido. Al Guama Contreras lo fracturaron de las costillas, a mí de la rodilla, a mi compadre del tobillo. Traían buenos jugadores para pegar.
El partido estaba muy caliente, a Bahía le meten un golpe en la nariz y empieza a sangrar. Yo me acerco a la banca y llamo a Misael, vas a entrar. Y en ese momento que Misael se acerca conmigo es cuando Bahía arranca. Bahía va por la pelota. ¡Bahía! Marcan el penal, entonces le digo a Misael, no, me diga, siéntate ya, a lo que venías ya lo hiciste, siéntate. Lo va a tirar Reinaldo Gualdini, un gran compañero también. Reinaldo Gualdini tira. Gol del Monterrey. Gol que cae como justicia para un arbitraje verdaderamente pésimo. Vamos al tiempo extra, cae el gol. El Guama le dio un pelotazo hacia adelante y luego yo lo pegué con la cabeza. Se pasó a Gualdini y tocó a Bahía y se vio a Abuelo Cruz tocar por hacia abajo de la pelota, por encima del portero. Golazo. ¡Se acabó! Monterrey es campeón del fútbol mexicano. Aquí se abrazan todos los jugadores. No puedo olvidarme también del doctor Carlos Canseco. Hoy esa gente va a vivir muy en el interior de su corazón la gloria de ser campeón. Dicen que el primer amor, el primer beso nunca se olvida. Yo creo que el primer título la gente nunca lo va a olvidar. Lo más impresionante fue cómo lo vivió la ciudad. Salieron con aquellas manos del 1-1-1. Se sentían orgullosos por primera vez. El Monterrey les había dado algo. La gente merecía este triunfo y creo que Monterrey nos lo ha dado gracias a esta gran afición. Y gracias a Dios, con mucho trabajo, con mucha honestidad, nosotros conseguimos llegar a este triunfo y creo que quedará la historia del Monterrey. Para mí, creo que es lo más importante de mi vida, porque he ganado mucho en Brasil, pero eso de Monterrey, eso se quedó en mi corazón. El equipo fue campeón, qué momento más feliz, más dichoso. Dio la vuelta olímpica, fue victoriado por millones de gente. Dije millones, porque fueron millones los espectadores que estaban por la televisión y oyendo la radio. Muy difícil, muy trabajada, pero afortunadamente por el público Monterrey lo hacemos. Fue una temporada redonda, fue el primer lugar general, ganó 13 partidos, perdió solamente 2, anotó más de 40 goles, un promedio de más de 2 goles por partido. A un presidente con perfil de administrador habría que preguntarle ¿qué fue lo que hicieron? Lo único que creo que sí hicimos fue trabajar mucho y sobre todo trabajar con los jóvenes, con las fuerzas inferiores y que el esfuerzo realizado por la gracia de Dios, hay que decirlo también, pudimos lograr el primer campeonato para el club. En realidad éramos una familia. Éramos compadres del gol. Habían pasado 40 años desde aquella fundación. Entre las locuras y la algarabía del festejo, un hombre acuñaba la frase en la que decía que estaba listo para morir. Mi papá. Ese día yo no quise ir al estadio. Era un día para mi papá. Y sí dijo que se podía morir. Nunca lo había visto tan contento. A veces, el cariño que le tenía al equipo sí causaba celos. Cosas raras que trae el fútbol. Tras ganar aquel primer campeonato, el equipo y la afición sentían que una nueva final podría venir pronto. Nada más lejos de la realidad. Solo una temporada después se logró calificar, las últimas 2 de la década de los años 80, el equipo no pudo volver a figurar y fue en todo caso el final de una etapa. El grupo Protexa se despedía y llegaban nuevos directivos, los hermanos Manuel y Jaime Rivero, apoyándose en un ejecutivo que crecía, un banquero en ascendencia. Y atención señores, que lo que viene es una obra de arte. Desde allí, Martelotto, el primer 8, toda la cancha. Bajo esa administración, y como una especie de viento de esperanza, vendría una gran figura. Y se lo levanta. ¡Qué golazo! Va sobre el portero, Martelotto. Acá encontré una ciudad y una familia y un club hermoso. Me tocó vivir años deportivamente muy buenos. Es el emblema de esta nueva era del Monterrey que iniciaba en 1989, en la que volvía a aspirar a ser campeón. El abuelo Cruz retomaba su mejor nivel. Bahía, en camino a convertirse en el mayor goleador en la historia, y un Martelotto que como líder inspiraba a todo el equipo. Un equipo que cada vez jugaba mejor. Y llega Martelotto y empieza Monterrey a dar otra vez ese brinco de calidad que se requiere, porque esto no se gana más que con figuras. También en 1989, otro de los grandes cambios que se da es la intención de darle una identidad al Monterrey a través de un himno que hasta la fecha permanece y es todo un referente para los aficionados del Monterrey. Debemos defender nuestra divisa.
y el alma que hay en nuestra institución, hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. Muy buen proyecto, una muy buena idea el haber aceptado a Monterrey. Tuvimos jugadores que yo difícilmente voy a olvidar dentro de mi carrera como profesional, el nivel que ellos mostraban semana a semana, actuaciones que merecían un mejor resultado, pero en esto el fútbol no se merece. En muy poco tiempo, el equipo tendría un nuevo apodo. Uno lo siente efectivamente una aplanadora en el momento que te toman respeto, en el momento que sienten que es un equipo que está jugando bien, que está consiguiendo resultados no solo de local sino de visita, y eso hizo que nosotros tuviésemos ese apodo. Nos hicieron sentir como en familia. Realmente fue algo hermoso. La aplanadora, siento que más allá de los resultados, era por la personalidad que presentaba el equipo, ¿no? Seleccionados mexicanos como Manolo Negrete, Carlos Hermosillo y Armando Manso reforzaban al equipo. Si ves jugador por jugador, me parece que ha sido el mejor equipo de la historia de Monterrey. Cuando yo llegué a un equipo muy poderoso, ex seleccionados mexicanos, que habían jugado la Copa del Mundo del año 86, muchos de ellos. La técnica de cada jugador, el momento de cada jugador, la edad de cada jugador, y porque mucha gente así lo comenta, es el mejor equipo que, por lo menos, del que a mí me tocó participar en Rayados. Nos sentíamos de igual a igual y que le podíamos ganar a cualquiera. Nos tocó jugar con el Real Madrid de Hugo Sánchez, que vino a Monterrey con sus figuras, campeón de España y todo. Y fue un partido que se le jugó de igual a igual, se ganó ese partido. Víctor Tavares, Toño González, la pared larga, ahí la tiene el zurdo Flores Barrera, recorta, tiro. Yo sentí que formé parte de un gran equipo, que le faltó un título para ser considerado un gran equipo campeón. Una vez en finales, la aplanadora era seguramente el equipo más temido del fútbol mexicano. Pero no se imaginaban que al ir a Puebla tendrían más rivales que el otro equipo. Recuerdo muy bien porque me tocó vivirlo, una expulsión sobre mi persona y sobre Carlos Hermosillo. Hubo muchas cosas raras. La falta de pericia en el arbitraje saboteó un trabajo que la ciudad de Monterrey merecía. En el segundo partido mis compañeros logramos ganar 1-0, pero no bastó para poder pasar. Y aún así logramos trascender y gustarle mucho a la afición, que 24 o 25 años después se sigue acordando mucho de ese equipo. Y eso a mí me hace sentir muy feliz en mi etapa y en mi pasada por Monterrey. Pedro García se iría en poco tiempo, dejando el recuerdo de un equipo del cual basta mencionar su apodo, la aplanadora, para traer el recuerdo de enormes figuras y de un tiempo para muchos inolvidable. Y algunos jugadores también partirían. Germán Ricardo Martelotto se convertía en el fichaje de lujo del América. Pero Jorge Lankenau no dudaría en buscar y traer, a cualquier costo, al entonces mejor director técnico de todo México. En esa época yo pienso que traía la varita mágica porque acababa de salir campeón con Pumas después de 3 años. Me buscó el señor Fernando Arredondo. Fue mi papá a platicar con él un domingo en la mañana, no se me olvida. A mí me sorprendió un poco porque yo estaba muy metido con Pumas, esa era mi casa. Me dice, mira Miguel, te pido favor que me acompañes. Tengo un encargo de parte de la directiva. Llegué a la oficina, me encontré ahí a don Jorge. Para el domingo en la tarde prácticamente ya era entrenador del Monterrey. Tácticamente aprende a jugar el ancho de la cancha y no solamente el fondo. Y empieza a plasmar ese fútbol que los hace robar esa primera vuelta y tener el vuelo hasta el final. Y sí, quizás esa varita mágica surtía efecto, porque en muy poco tiempo, con Miguel Mejía Barón al mando, los Rayados del Monterrey celebraban un campeonato de Copa. Lo conseguimos con todo el gran mérito de cuerpo técnico. Así es, muy contento por poder lograr esta Copa, porque nadie más que esta gente se merece el disfrutar de un campeonato. La verdad, esta afición se lo merece y la verdad estamos muy contentos compartiendo este triunfo todos. La felicidad por este campeonato, Memo. Pues era lo menos lo que le podíamos entregar a la afición. Muy contentos con este triunfo, se lo dedicamos muy particularmente a toda esta afición que siempre nos apoyó. ¿Tu campeonato? Pues sí, gracias a Dios. Este campeonato tantas veces peleado. Sí, cuando se pelea por algo y cuando se lucha, yo creo que esta gente se lo merece. Haciendo las cosas con cuidado, pero sobre todo con todo el apoyo de la afición, que es muy importante. Sin el apoyo de la afición, pues no pueden hacerse buenos espectáculos. Pero Jorge, cuando ve la oportunidad, voltea también a la selección.
y ve que la selección, la comercialización de su grupo financiero y sus productos era una exposición a nivel 20, 30, 40 veces más grandes que en Monterrey, y cede a Miguel Mejía Barón. Me ha hablado don Jorge. Me dijo, Miguel, te van a hablar de gente de la selección, y hablaron conmigo. Así fue. Me imagino que al señor Lankenau le convino. Miguel Mejía Barón siempre será recordado como un gran técnico. Una vez en la selección mexicana, sería el primero en llevarla a una final de Copa América. Después, sería el primero en calificarla a octavos de final en un mundial que no había sido celebrado en el país de México. Una de las virtudes principales de Jorge Lankenau, más allá de lo financiero, era la mercadotecnia. En poco tiempo, él atraería a las mujeres y a los niños en forma masiva a los estadios. Y llegar a esta ciudad que era magnífica, un equipo de primer mundo, con una empresa atrás muy buena, con un técnico que luego fue el de la selección, para mí fue quizá el momento más lindo en mi carrera, porque llegué a un club donde después me hice muy querido por la afición. Un seleccionado brasileño, que por aquel entonces jugaba en Italia, sería la contratación clave de la administración de Lankenau. Conseguimos a Careca, que estaba jugando en el Atalanta de Bérgamo, venía de jugar Copa América con Brasil, seleccionado brasileño, pero no se adaptó al frío. Yo estaba de vacaciones del torneo italiano y en una de las entrevistas que di allá en Brasil, Ubirajara escuchó que mi intención era salir de Italia. Hicimos un ofrecimiento y viene. Entonces, aviso, tenemos una contratación bomba, un seleccionado brasileño, jugando en Europa, en aquel tiempo era primicia, ¿no? Por motivos de contratación se tarda un par de semanas más y en eso contratamos a Ruiz Díaz. Dan como contratación bomba la de Ruiz Díaz y se le quedó la bomba a Ruiz Díaz, cuando la realidad es que la bomba era Careca, ¿verdad? Y fue un enorme combinado de estrellas nacionales que incluían a Carlos de los Cobos, Félix Cruz Barbosa, El Cadáver Valdés, Misael Espinosa, Guamerú García, todos ellos jugadores de selección. Sin embargo, una vez llegados a la final, la mayor parte de ellos no jugaría. En semifinal se enfrentan al América. En el Tecnológico, Monterrey gana 1-0. Pero el partido polémico hasta la fecha es el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Indudablemente que esta es una invasión en la cancha del Estadio Azteca. Se hablan de cifras increíbles, hasta de 20,000 personas que vienen de la Sultana del Norte. Monterrey está presente en la cancha del Estadio Azteca. Y que al América le anulan 3 goles. Aquí viene Cecilio llegando al área. Martelotto dispara, gol. Hay fuera de lugar. Hay fuera de lugar. Pero Monterrey salva. Recuerdo una jugada de Teo Orozco que la salva de la raya de manera increíble, donde parecía que ahí caía el gol del América. Ese día la pelota simple y sencillamente no iba a entrar. O entró en 3 ocasiones que el árbitro costarricense decidió anular. Lo están anulando. Tiene Careca. Arranca Jairo Silver. Falta ahí. Y es tarjeta y tiene que ser roja. Es el último hombre. Bien aplicado. Jugamos en Azteca con un hombre de más por mucho tiempo. Teníamos el equipo para ganarla, no supimos cómo. Se marginaron a 4 o 5 jugadores, pero yo le echo más la culpa a los que nos tocó jugar ese día. Nos separaron del plantel, Cobos, yo, Guamerú, Misael, Cadáver, no nos dejaron jugar. Yo estaba viendo la final en mi casa. Está prácticamente todo listo aquí en Monterrey, Nuevo León. Y el estadio, el Tecnológico, se viste de blanco y azul, de azul y blanco, con miles de banderas, más de 45,000 banderas, en un espectáculo impresionante. Y lamentablemente, de regreso, que yo creía que íbamos a ganar, porque sentía que teníamos los argumentos necesarios, tuvimos un jugador expulsado, Roberto Hernández, y eso se nos complicó todo. Luego viene un gol en contra, pero fue algo que nos acercó todavía más a los aficionados. Es una situación histórica porque ahí se empieza a consolidar la importancia de la afición y la madurez de la afición de reconocerle a un equipo rival que le pide una vuelta olímpica y que reconozca que fueron justos ganadores de una final. No es fácil. Hay aficiones muy buenas que apoyan incondicionalmente también, pero minimizan al rival. Como lo dice nuestro himno, siempre hay que respetar al rival. Y Monterrey en eso es único. La afición de Monterrey es única. El Atlante es el campeón del fútbol mexicano, que le es reconocida por el público regiomontano, que los despide con una extraordinaria ovación. Y este gesto le va a permitir al Monterrey ser bautizado de manera oficial por toda la prensa del país como la mejor afición de México. Luego hay un logro que muy poca gente le da validez. A mí particularmente me molesta porque hubo muchos periodistas que dijeron en su momento el primer título de CONCACAF. No, el primer título lo tenemos nosotros. Y lo tuvimos que jugar y viajar y sufrir.
y lo ganamos en el año 93 contra Luis Ángel Firpo en Los Ángeles. El defensor derecho Roberto Hernández al tiro y ¡gol! De Sergio Verdirame a los 2 minutos de la primera mitad. Dos figuras, dos grandes jugadores que saldrían de aquellos Rayados de la década de los 90. El primero, Jesús, el Cabrito Arellano. Arellano, arranca Luis. No le puede tocar este fuera de lugar, pero sí a Cuauhtémoc. Mejora Ramón, llega Ramón, el servicio, Cuauhtémoc, ¡gol! Y con él, Luis, el Matador Hernández. El Matador. La roba Arellano, aquí viene Arellano, al centro va el Matador, ya se le mueve el Matador, Arellano, disparo. Ambos darían páginas para la memoria en los mundiales de Francia 98 y después en el de Corea-Japón 2002. Cabrito, pica Jochen, Cabrito hace túnel, Cabrito, Cuauhtémoc, suya Cabrito, suya Jared. ¡Oh! Pero después de 1996 yo marcaría como el declive que vino desde arriba. Los problemas financieros y legales que enfrentó la dirigencia del Monterrey comenzaron a afectar. Desde Chile vendría un técnico con grandes credenciales. Sin embargo, el equipo se encontraba en una espiral descendente. 3 años de mi vida que fueron muy buenos, muy importantes y muy marcantes dentro de mi carrera. Un club que me trató de maravilla. Ese equipo, yo creo que una de las características que tuvo es que fue reconocido por el buen juego que tenía. Yo tengo la fortuna de decirte que jugué 8 clásicos oficiales y gané los 8, y jugué 3 amistosos y tampoco perdí. Por ese entonces, los problemas del equipo habían rebasado la cancha. Jorge Lankenau fue otro de los mejores presidentes que ha tenido el Monterrey. No se dejó empeño en poner al Monterrey en lo más alto, pero ya después los problemas extradeportivos impidieron que su proyecto pudiera concretar. Jorge Lankenau es un genio. Un adelantado y por tanto en algunos aspectos incomprendido de su época. Fue un gran empresario, tanto en la banca como en el deporte. Le dio otro boom al Monterrey, una gran fortaleza al equipo en cuestión de mercadotecnia. Cuando jugamos contra el Puebla el 1-1, el 95% de los jugadores eran prestados y el estadio se llenó. Y los restaurantes, todo donde lo pasaban, todo el mundo estaba viendo el juego. Revolucionó el fútbol en cuanto a la mercadotecnia, en cuanto al espectáculo. Es el primer patrocinador de una playera en el fútbol mexicano. Las mujeres empezaron a ir al estadio, tarjeta de crédito, panorámicos, toda una revolución. Logró que la clase privilegiada regiomontana asistiera al estadio. Llegaron con los superpalcos. Jorge los llevó. Mohamed tiene el gol, Mohamed, gol de Toros Neza. En un intento desesperado por volver a figurar en el mapa, por volver a jugar bien, los Rayados traerían al entonces mejor mediocampista del fútbol mexicano. Me tocó la peor etapa del club en su historia. El club fue intervenido, tuvo muchos problemas. La ley autoriza a la Secretaría de Hacienda, en el caso de que existan adeudos fiscales, como es el caso del Club de Fútbol Monterrey, a tomar las medidas precautorias que le garanticen a la Secretaría el eventual cobro del adeudo. En el club que empezó a haber detallitos y problemas a nivel administrativo, sí batallamos un poco en la cuestión de los jugadores porque hubo retrasos en los pagos, en fin, había muchos detalles. El club estaba en problemas serios que yo realmente no sabía. A mí me contrataron para jugar al fútbol y yo entrenaba y jugaba al fútbol. Y de a poco iban apareciendo problemas, que el grupo no cobraba, no había dinero, los jóvenes que venían todos de Saltillo no tenían ni para ir a entrenar. Justo nos tocó clasificar a la Copa Libertadores sin querer y no tenemos plantel para todo eso. Ni plantel, ni logística, ni dinero. El equipo estuvo a punto de descender. Fueron 2 años que parecieron 30. Tenemos que reconocer que ha tenido un resultado extraordinario allá en Uruguay. Ganó en la Copa Libertadores 3-2 al campeón de Uruguay, el Nacional. Efectivamente, el primer equipo mexicano que gana de visitante en la Libertadores. Acaba el proyecto Lankenau dentro de la problemática que Jorge vivió con su grupo financiero, básicamente siendo presidente y estando él en la cárcel. Y una mañana me toca llegar antes que el resto. Y en ese momento, en una de sus ventanas de su celda, llega un pájaro. Y él pierde la mirada mirando a esa ventana y me dice: Nicolás, ¿cómo puede ser que este pájaro tenga más libertad que yo? Ocupando ya los últimos lugares de la tabla y bajo la inminente amenaza de irse a segunda división, los Rayados irían por una figura que les había dado su máxima gloria 13 años atrás. El abuelo Cruz, un grande porque
Él decidió regresar con gente muy joven, aportó su experiencia, su sabiduría y su talento, y dejó a Monterrey en primera. Yo ya tenía la idea de retirarme en ese año. Me entró por Mohamed ese partido, me dio una pelota a Chabrán por izquierda. Lo que me vino a la mente es ejecutar rápido. Me dicen que fue tan perfecta que llega a los pies del Alvin Pérez, pero en realidad yo no lo vi a él. Yo vi una camisa blanca, porque traíamos la camiseta del corazón. La ejecución es rápida con 3 dedos y sale perfecta, pero en realidad no la intenté así. No tan perfecta. El Abuelo Cruz futbolísticamente nace con el 86 y el campeonato de goleo, y futbolísticamente cuelga los tachones con un pase de 2 dedos para salvar al Monterrey. Y esa relación que tenga con Monterrey es mágica. Una década que terminaba, la era de la mercadotecnia, la del genio visionario, la de sobrevivir a la batalla de Puebla. Todo ello daría paso a una nueva administración, una que le daría un giro al equipo, para siempre. Toma la rienda una institución como FEMSA, que fue una gran noticia para todos los aficionados de Monterrey, saber que iba a poder contar con un respaldo financiero y sobre todo institucional de una empresa seria. A partir de este miércoles ha quedado definido que la empresa cervecera del grupo FEMSA va a tomar el control administrativo y deportivo del Club de Fútbol Monterrey. Cuando yo leí y supe de esas historias, pues desde el doctor Canseco estaba convencido de que esta era una manera buena de hacer comunidad. La primera apuesta se da con el técnico Solari, 15 o 16 jugadores nuevos, realmente el inicio de una nueva etapa. Al inicio se traería jugadores de alto nivel, como Pedro Pineda y Claudinho. Después, técnicos como Magdaleno Cano y Pepe Treviño. La primera decisión que tomamos fue incorporar a jugadores que habían dejado un legado dentro del club, como es el caso de Magdaleno Cano. Es el jugador que más partidos tiene con la camiseta rayada, y él estuvo al frente por un torneo completo. Eran los inicios, y el cambio no terminaba de darse. No, sino hasta que llegaría una figura desde España. Porque un poco la historia en internet, vi el estadio y nada, hablé con ellos. Les dije que sí, me llamaran. Me fui a ver un partido que jugaban Rayados, pude ver la afición, pude ver el estadio, ver los futbolistas ya directo, porque los había visto por vídeo y eso. Y la impresión fue pues, muy positiva, muy agradable. Me marché diciendo ojalá y que esto cuaje. Aquí viene oportunidad para Marcelino, tiro. Porque la idea de que el equipo jugara bien y después de jugar bien ganara, no solo la llevaron adelante los futbolistas, porque además la afición lo comprendió y lo apoyó. Un entrenador que vino con nuevas ideas. Yo tuve varios encontronazos con él de pensamientos, y ahí es donde decido ser entrenador. Benito Floro llega un día al vestidor y nos dice: el Club Monterrey no necesita comprar ningún delantero. El delantero del club está en el Saltillo, que era un equipo filial del Club Monterrey. Y a partir de ahí se genera toda la historia que todo el mundo conoce de Toño. Si le viene de Nigris. Bien, Toño. A la derecha tiene el apoyo. Llega de Nigris. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Nigris! ¡Cómo la prende! ¡Golazo de Nigris! Quinto en el torneo, y va con Floro y le dice: creíste en mí y aquí estoy. El gol lo platicamos. Toño es difícil hablar de él y no sentir algo profundo, algo que no sabes qué decir, porque Toño para nosotros era un miembro de nuestra familia, un hijo más. Cada vez que se iba a algún lugar de Europa a jugar, el regreso era pasar 3-4 días en casa. El equipo de Benito Floro llegó a estar en tercer lugar general, un equipo que agradó mucho en el torneo, pero que aún le faltaba ese plus ultra que tienen los equipos campeones. Y en el siguiente verano del año 2000, realmente Benito Floro tiene la oportunidad de formar el equipo a su gusto. Trae a Demiro Veiga, trae a Flavio Rogerio, trae a Juan Arango, que era una gran apuesta del Monterrey. Cuando llegué estaba peleando por el descenso. El equipo primeramente tenía que pensar en salir de la situación que estaba, pero después que ganó 1 o 2 partidos, el equipo empezó a crecer y la confianza creo que es lo principal para un jugador de fútbol. En el año 2001 se integra una directiva que habría de hacer época,
Como nuevo presidente del Consejo del Club de Fútbol Monterrey llegaba José González Ornelas, el mismo que invitaría a la vicepresidencia deportiva a un exjugador, Luis Miguel Salvador. Y por último, un nuevo presidente ejecutivo, Jorge Urdiales. Estaba todavía en una etapa muy complicada. Hubo un periodo de 7 años que este club pertenecía de alguna manera a la Secretaría de Hacienda. En ese momento el club tenía pasivos cercanos a cerca de $40 millones, pero el Club de Fútbol Monterrey tenía una historia y tenía una afición, activos que son muy importantes, son y han sido los cimientos para el desarrollo de este club en estos últimos 15 años. Se va Floro en el año 2001, nuevamente le da la oportunidad a Pepe Treviño. Pepe Treviño ahora toma el equipo con condiciones deportivas mucho más benéficas que en 1998, pero los resultados no se dan y entonces el Monterrey tiene que buscar una nueva apuesta, algo que realmente sacuda al fútbol mexicano. Yo conozco por primera vez a Jorge Urdiales en la oficina del señor González Ornelas. Cuando Jorge y yo asumimos la directiva del Monterrey, ya había técnico. Nuestra primera intervención fue en junio del 2012. Y pensamos en alguien muy ganador. Vimos varios candidatos, pero finalmente propusimos y decidimos que fuera Daniel Pasarela. Trajeron uno de los 100 jugadores más importantes de la historia del fútbol, que en su carrera como jugador y como entrenador sumaba 14 títulos. Cargó la Copa del Mundo. Tuve una charla, la concretamos en Cancún, con Jorge Urdiales y Luis Miguel Salvador. Me tuvieron 4 días, me hicieron pasar el cumpleaños solo el 25 de mayo y bueno, me fui a comer a la noche solo, me encontré con un uruguayo y la esposa ahí que me conocieron y comimos juntos y pasé mi cumpleaños el 25 de mayo ahí. Volvieron al otro día y me dijeron, sí, todo ok, y bueno, y ahí empezó la historia mía con el Monterrey. Al invitarnos nosotros creo que también marcamos un foco de atención muy grande en el fútbol mexicano, ¿no? Dirigiendo equipos era el fiel reflejo de lo que era como jugador. El famoso gran capitán, el líder de grupo. Y tuvo un ojo impecable para contratar una base de extranjeros que trascendió y que fincó el título el 2003. No eran conocidos en México. 2 jovencitos atletas de Cristo que habían quedado campeones con San Lorenzo de Almagro, Guillermo, el Guille Franco y Walter Erviti. Ahora se encontraban en el avión, solo para darse cuenta de que iban al mismo país, a la misma ciudad, al mismo equipo. Llega una propuesta del Parma Italia que aparentemente estaba firme, de que me iba, de que me compraban la carta, 5 años de contrato. Y de un día para el otro me hablan de que eso se cayó, que no se iba a hacer. Me hablan del Monterrey de México a préstamo. Pasa ese torneo y vas viendo y la gente y la afición y cómo está y cómo apoya. Te dices, wow. Franco hacía así una jugada y te daba un pase de taco. No era previsible jugando de 9 y se encontró muy acompañado y se sintió como muy cómodo. A Guillermo Franco le vino muy bien el cambio de posición. Él no era delantero. Pero, un momento. ¿Qué hacen 2 ídolos de tan distintas épocas aquí juntos? En el histórico referente de un equipo que ha tenido grandes dieces en el centro del campo, valdría la pena analizar. Los Tanao, Bertocci, Ubirajara Chagas Vira, Martelotto, Mohamed, Guille Franco. Cabría preguntarse si hay tal, ¿quién es el mejor 10 en la historia de los Rayados? Es igual que me pidas que califique a las mujeres bonitas o feas. Francisco Bertocci. Claudio Lostenao. Germán Ricardo Martelotto. Claudio Lostenao Guantes. De los que vi, a mí me gusta Martelotto. Pero si eso ya lo has dicho, ya lo dicen todo, el señor Martelotto, ¿no? Allá está. Sí, lo dicen todo eso. La gente tiene derecho a equivocarse. Esa es una gran interrogante. Es la misma pregunta que podría hacerse en todos los equipos del mundo, quizás en todos los puestos. Es una incógnita, más que una certeza. Pero ni Guille Franco, ni Martelotto, ni ningún otro gran jugador existiría, como tal, de no haber tenido enormes compañeros a su lado. Ahí aparecía la pierna zurda de un privilegiado, una que sería clave en todo el campeonato. En aquella época Monterrey no es lo que es ahora a nivel internacional. Y yo tampoco tenía una gran visión sobre el fútbol mexicano. Es más, en los primeros partidos del campeonato me tocó hacer goles y parecía que era un crack. Después se dieron cuenta que no. Lateral volante por izquierda, muy pícaro, contagiaba al grupo, incansable. Y bueno, yo traté de transmitir estas ganas de ganar. Tuve un encontronazo ahí con Cabrito.
con Arellano. Le dije adelante de todos los compañeros a él que no era capaz de salir campeón y de trabajar para que el equipo salga campeón. Era una manera para motivarlo, porque Cabrito era el mejor jugador que teníamos. Entonces yo lo provoqué para que reaccionara. Y entonces cuando me levanto, digo, ya termina la charla acá, me agarra del brazo y me dice, profesor, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo. Se van todos los jugadores y me dice, ¿por qué usted me dice eso? Yo le voy a demostrar a usted, me dice. Y ahí empezó. Un deseo y un pronunciamiento claro de lo que se buscaba era ganar títulos, ganar campeonatos. Y eso nos lo teníamos clarísimo, nos lo metimos en la cabeza y había que permearlo en todos los niveles de la organización. A sus 37 años, Ricardo Martínez respondería al llamado de Pasarela cuando lo sacó de las reservas en la filial de Saltillo. Los 3 argentinos que trae Pasarela, con una mentalidad también muy enfocada a ganar, ganar y a ganar. La interesa Roche y la pone sobre el centro. Franco. ¡Gol! Apenas llego al club, me lo encuentro a Benjamín Leos y vos argentino me hablaba, ¿no? Ahí con su tono mexicano argentinizado. ¿Qué venís a hacer acá? Digo, mirá, yo vengo a ponerle, justo estaba el escudo y tenía una estrella. Digo, mirá, yo le vengo a poner una estrella más a ese escudito que tenés vos. Tilón Chávez, Ismael Rodríguez, Diego Ordaz, Hashim Suárez, Flavio Rogerio, Luis Ernesto Pérez, Tomás Banda, César Adame, Eliud Buitrón, el Pirata Castro, el creativo Cabrito Arellano, Chuy Mendoza, la fineza de Alex Fernández y también Omar Avilán. Un equipo que cada día era más fuerte. Nosotros estábamos convencidos que íbamos a ganar el campeonato. Le vamos a ganar a todos, vamos a salir campeones. Pero nosotros apuntábamos a lo que nosotros teníamos. Y esos jugadores fueron creciendo, todos. Fueron 5 triunfos al hilo para entrar a la liguilla y en la liguilla ya estaba el equipo muy embalado. Los resultados de los últimos partidos del torneo nos empujaron a soñar con realmente ganar un campeonato. Como nunca antes había sucedido, los Rayados del Monterrey llegaban a la instancia de semifinales para enfrentarse a su más acérrimo rival, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La ida fue en el Universitario, la casa de los Tigres. Primero Clever. Mineiro, buena pelota, Clever. Pero ese es un partido donde una figura levantaría la mano, los pies, la cabeza, todo su ser, para convertirse en un ídolo para siempre. Guille Franco anotaba el primer gol de Rayados. Franco logra el empate. Guille Franco anotaba el segundo. 6-7, buscar el remate, balón pasado. Alex, ese balón entró. ¡Gol de Monterrey! Después, recogiendo un balón desde su propia área, cruzaría prácticamente toda la cancha. Y sí, Guille Franco cedía el balón para otro talentoso jugador, Jesús, el Cabrito Arellano. El disparo. ¡Gol del Cabrito! Omar Avilán, en una combinación de fuerza y astucia, lograría el cuarto tanto. El disparo. ¡Gol! Avilán. Señoras y señores, Rayados del Monterrey es finalista. Después de haber eliminado a Tigres en semifinales, uno sabe que sí o sí teníamos que salir campeones. Sí o sí, decía ese jugador. Y sí, sería el mismo que aparecería. Servicio, Ruiz la tiene. Amplía problema, tiro. ¡Gol! En la final contra Morelia me tocó hacer un gol muy rápidamente, al inicio del partido. Allá viene el cobro, pelota por arriba, el remate. ¡La pelota está en el fondo! Una vez más, Guille Franco. Y el Guille Franco tiene a Monterrey rumbo al título. Arrancó bien Luisito. Luis Ernesto Pérez cumplía una labor de medio campo que lo llevaría a estar prácticamente por toda la cancha. Han sido los mejores años de mi vida. Me han podido abrir puertas en todos los sentidos. Estoy muy agradecido con la institución y también con la afición, que digo, al final de cuentas, lo mejor que me ha pasado en la vida es estar en este equipo. La serenidad con la que el Pirata Castro anotaba aquel penal hacía sentir al equipo y a la afición que el campeonato era cosa casi segura. Allá va,
En carrera le pegó, la pelota está en el fondo. Penal bien cobrado. Nos hacen el 3-1 sobre la hora. Monterrey sabe que es importantísimo. Bautista. ¡Gol! ¡Atención! Este gol puede ser importantísimo. Yo digo, qué bien que nos hicieron el 3-1, porque con 3-0 por ahí íbamos de otra manera al campo de Morelia. Y estos señores todavía tienen cuerda. En Morelia, si hubiéramos jugado 2 partidos más, hubiéramos mantenido el 0 con toda seguridad. El equipo estaba muy, muy compenetrado. Me acuerdo muy bien los últimos 7-8 minutos, Guille Franco de líbero atrás, sacando cualquier cosa, pero ya no tenían manera de revertir el marcador y trajimos ese campeonato a Monterrey que fue extraordinariamente festejado. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí el Monterrey. De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor. Tras la alegría de un nuevo campeonato y la locura de los festejos, se suscitan también los momentos de calma. Esos en los que suelen darse las mejores memorias, las colectivas. Cuando me abraza que ganamos el campeonato, me dice, profe, ganamos el campeonato porque vino usted, me dijo. Y me abrazó que se me caían las lágrimas, de verdad. Le imprimió pues lo que siempre ha sido un sello para él, que fue el temperamento, ¿no? Fue un gran técnico y un gran consejero fuera de la cancha. En el fútbol los romances también tienen principio y tienen fin. Quería seguir trayendo jugadores de su agrado y no llegan a un acuerdo, prefiere irse, hacerse a un lado. Su recuerdo hasta la fecha permanece y es considerado uno de los ídolos por la afición del Monterrey. Me sentí muy, muy querido por la gente de Monterrey y nunca volví a Monterrey yo. Nunca volví. Y miro los partidos, juegan los Rayados y miro los Rayados. Que voy a ser siempre Rayado. Yo voy a morir Rayado. El Monterrey sí está consciente de que hay que mantener el nivel alto en cuanto a técnicos. Traen a un técnico uruguayo de mucho prestigio como Hugo de León. Llega con muchas credenciales, pero que el Monterrey no responde tampoco. Buscando jugar en forma más ofensiva y más atrevida, el equipo encontraba al técnico ideal. Este equipo va a calificar, va a jugar bien al fútbol, va a ser ofensivo. Esa es mi idea, esa es mi filosofía, no la voy a cambiar nunca. Por su forma de jugar, el equipo recibiría muchos goles. En poco tiempo, Miguel Herrera hacía los ajustes necesarios y el equipo calificaba. Y sí, una vez más, llegados a la instancia de semifinales, los Rayados del Monterrey volverían a encontrarse contra su gran rival. En la ida, los Tigres sacaban la mínima ventaja y ya en el TEC, en la vuelta, Guille ayudaba al equipo a resucitar cuando le cometían un penalti que Luis Pérez cobraba con tremenda serenidad. Pero un zurdo histórico de apellido Gaitán volvía a colocar a los Tigres en la final. Ese día, el cerrojo impuesto por Tigres parecía no tener solución. Ahí llegaría un capítulo inolvidable en la historia del club. Minuto 85. Una jugada con un remate y un final que nadie se esperaba. No era un remate con la cabeza, no. Era uno con la punta de un pie involuntario. El que muchos llamarían el pie de Dios. Nos volvió a recordar que el fútbol es aventura. Pero creo que él le dio una identidad diferente al club, al equipo, al juego. No negocia su idea y eso hizo triunfar. Es que le puso su sello y hizo un Monterrey osado. Es más, hasta imprudente. Mucha participación del arquero, mucha participación de los zagueros. Ellos iniciaban el ataque. Nos hemos quedado en la puerta de redondearlo o coronarlo con un título, pero no creo que opaque en ningún sentido lo bueno que hizo Miguel en el club. Duele muchísimo perder un partido de final, pero también daríamos todo por estar ahí nuevamente. Pero en la derrota te tienes que comportar como somos los regiomontanos, con una institución seria. Se acaba el partido, se da la mano. Se reconoce al vencedor bajo las reglas de un juego que ya conocemos. Que no logró el título, pero a mi entender en la forma de jugar, era una forma de jugar que el espectador disfrutaba. Hizo que creciera en un número importante el número de aficionados rayados, especialmente entre los niños, los jóvenes. Y cuando salían los bonos a la venta era un tsunami de hinchas a quererlos comprar para poder ya tener la tranquilidad de que iban a poder ver a sus Rayados toda la temporada. Los sábados a las 5 de la tarde era una fiesta total. De la época de Miguel Herrera se recuerda un fútbol vistoso, protagónico,
Un fútbol que los llevaría a 2 finales. Diciembre del 2004 y diciembre del 2005. El frío, la lluvia y la neblina, en ambas ocasiones, parecieron llevarse toda posibilidad de ser campeón. Pero después de un tiempo, la fórmula parecía agotarse y los Rayados no volverían a visitar una final. Eventualmente, Miguel Herrera dejaría el equipo. Como en la apuesta máxima de la directiva del Monterrey, quien había estado apostando por este estilo, la volpista. Invitamos a hacerse cargo del equipo a Ricardo Lavolpe. Pensamos que era una buena alternativa dada la propuesta que tenía de fútbol. El mejor estratega táctico que he conocido. Había estado al frente de la selección mexicana. Por 4 años estuvo y había hecho un trabajo extraordinario. Con él inició mi carrera, él me dio la oportunidad. Más allá del aprendizaje deportivo, también se hizo una muy buena amistad. Ese signo de interrogación, habrá que saber cuál es para que Monterrey sea ese equipo que esté en los primeros lugares y después del campeonato. A partir de ahí, quedaba por verse si Ricardo Lavolpe sería el mismo que había hecho el Atlante campeón del 93, el Atlas de Rafa Márquez, el Toluca también campeón, o aquella selección mexicana que llevaría al Mundial de Alemania 2006 caminando. Para mí significa muchísimo. Me dio la oportunidad en la selección de soñar para ir a jugar en otro lugar del mundo. Dentro de la cancha te da 3, 4 opciones, que eso me ayudó bastante. El único campeón de goleo que tengo es con Ricardo, el mando del equipo. En la semifinal contra Santos, y habiendo empatado en el juego de ida en el TEC, Monterrey estaba obligado a ganar en la vuelta para poder pasar a la final. Una vez en Torreón. Primero, Jared Borghetti. Después, un chileno que ya comenzaba a dar visos de la clase de figura que sería. Por ahí teníamos una ventaja que perdimos a parte final del partido, pero creo que nos dejó un buen sabor de boca ese primer torneo con Ricardo. Pero ya cuando el partido estaba a punto de terminar, una anotación eliminaría al equipo. El partido estaba nada de morir. Sale Orozco, la pelota queda y llueve así con todo. Última instancia, dejan tirado en el piso a Monterrey. Desafortunadamente hubo un episodio complicado. Terminamos la relación con Ricardo. Ante la inesperada e intempestiva salida del técnico argentino, llegaría una figura, no vestida como héroe, más bien como una especie de remedio de último momento, una especie de llanta de refacción. Totalmente de rebote. Y de ahí surge la necesidad de contratar a alguien. Y bueno, como yo estaba aquí a la mano, viví aquí, de ahí se toma la decisión o la iniciativa por parte de la directiva y empiezo a trabajar con el equipo de Monterrey sin saber hasta dónde íbamos a poder llegar. Venía de estar un tiempo fuera de las canchas y prácticamente nadie esperaba gran cosa de él. Poco a poco, un artesano que iba acomodando sus piezas. El equipo se iba ensamblando cada vez más, cada vez mejor. Y Humberto, el Chupete Suazo, iniciaba un camino en el que ya nada ni nadie lo iba a detener. Todos fueron agarrando experiencia, empezaron a armar buen plantel y fue creciendo el equipo y fue logrando su objetivo, teniendo las cosas claras. Y se vuelven a juntar las piezas del rompecabezas y embonan a la perfección, porque Víctor tiene ese don. Víctor nació tocado con la mano del éxito. En su segunda temporada, Apertura 2009, Víctor Manuel Vucetich y los Rayados del Monterrey calificaban a finales. Pero precisamente ahí, una tragedia habría de sacudir al fútbol mexicano, al fútbol del mundo. Yo creo que es el peor y el mejor año de mi vida. El contraste es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Un ser humano capaz de generar valor en las cosas, capaz de ayudar a la gente, capaz de sacarse lo que tenía para dárselo a alguien que lo necesitaba. Y esa es la mejor manera que puedo recordar a Toño. Yo recibo el cuerpo de mi hermano que llega desde el aeropuerto con una caravana de aficionados. Yo estaba en la concentración, le di un beso en la frente, me despedí y ya después yo me regreso al hotel. Esa noche prácticamente yo creo que dormí 2 o 3 horas. A pocos días de la muerte de su hermano, a Aldo de Nigris le recomendarían no jugar, pero él pensaría distinto. Yo le preguntaba a Aldo si estaba bien para jugar. Él decía que sí, que quería y que se lo quería brindar a su hermano. Lo peor que le podrías hacer es que me viera a mí dejando de luchar. Pues en paz descanse, un futbolista, un ser humano, un amigo, un gran futbolista. Hasta siempre, Toño. En la ida, el primer partido de cuartos contra el América. No me explico cómo lo jugué. Para mí, él estuvo dándome fuerzas.
Yo ese partido estaba seguro que yo estaba en un shock. O sea, yo no me acuerdo de ninguna jugada del partido. Muchos de mis amigos y mi gente y todo, que fue un balón que me mandó Toño, ¿no? Al corazón. Y me queda el balón en medio, botando y veo que sale el portero. Yo le pego a gol. Me voy a festejar. Y bueno, volteo al cielo y le digo que toda mi carrera le iba a demostrar que podía hacer cosas importantes. El gol de Aldo, el recuerdo de Toño y la historia que todos queríamos vivir hoy. Y con esto terminó el partido. Monterrey gana. Y desde donde quiera que estés, Toño, un abrazo y un recuerdo para ti. Que estoy feliz porque sé que él me está viendo, sé que él estuvo aquí y sé que él me ayudó. En la vuelta, ya en el Azteca, una vez más. Con el partido muy dividido, Aldo aparecía para dejar un balón al que ya se convertía en su entrañable compañero. Una vez eliminado el América, Toluca era el rival a vencer en la semifinal. Aldo de Nigris, primero de cabeza. Después, con el pie. Recibe Aldo, busca por dónde, la hace chiquita Aldo, ¡gol! ¡Golazo de Aldo de Nigris! ¡El celestial! En la vuelta, gracias a la templanza y a la experiencia de Víctor Manuel Vucetich, sobrevivía al partido y a una inesperada indisciplina de parte de dos de sus estrellas. Osvaldo y Chupete no parecían estar a gusto con un par de cambios. A la postre, serían esos cambios los que darían la victoria. Aquí viene a Llovi, aparece Santoni, gol. En el juego de ida de la final, en el TEC, una noche gris, invierno, lluvia y neblina, una que invocaba la memoria de partidos pasados que hacía no muchos años, en sendas ocasiones, Monterrey había perdido. 3-1 en medio tiempo. Cruz Azul parecía dejar a los Rayados en necesidad de un milagro. En el misterio que envuelve todo aquello que el común de los mortales no puede ver, es que surgen las leyendas urbanas, los mitos y a veces las realidades. Al ver los sucesos que se darían en aquel segundo tiempo y a un Monterrey completamente cambiado, es que surgiría la gran pregunta. ¿Qué les dijiste, Víctor? ¿Qué les dijiste, Vucetich? Yo creo que lo que hacemos cualquier técnico. Creo que hay que utilizar las palabras que en ese momento tú crees que son necesarias. Sabes que tienes que luchar, sabes que falta mucho. Y lo que se le comenta a los jugadores es que faltan 3 tiempos todavía. Es un mundo de tiempo todavía viéndolo desde ese ángulo. Severo Mesa por una banda. Servía una diagonal a la cual pegarle de primera intención parecía un atrevimiento. Sí, un atrevimiento. Minutos más tarde, Severo abría un balón para Osvaldito, el mismo que recortaba y servía para centrar. Severo con Osvaldito, puede meter servicio como viene, hace el recorte de pierna izquierda, es peligroso, cabezazo. No conformes con aquello y luchando otro balón, Osvaldito ayudaba a que llegara Chupete una vez más. Aquella era una victoria que rebasaba el marcador. Era una victoria que hacía sentir al equipo que ya nada ni nadie los detendría en su propósito, ser campeón. Hicimos un muy buen segundo tiempo y cuando empezaron a caer los goles y se ganó el partido dramáticamente, todos yo creo que sentimos de que este era el partido clave para levantar la copa. Me pasó algo duro también. A la barra de Cruz Azul empiezan a hacer un cántico que se refería a Toño, que se murió Toño. Y yo en el calentamiento volteo y me les quedo viendo con coraje que ese tipo de cosas no van en esta vida. Jonathan Orozco estaba escuchando y me volteé a ver a mí y le dije, voy a meter gol. Gran centro de Suazo y llega con todo el cuerpo de Aldo, pero con el alma de Toño. Y les empiezo a gritar, ¿quién se murió? Les decía, ¿quién se murió? Una cachetada con guante blanco, ¿no? Ese tipo de cosas no se hace. Yo nunca se lo desearía a nadie. Y después ya el gol de Chupete, que ya enterró al equipo Cruz Azul. La verdad, cuando iba marcando solo, sí pensé en pasármelo, pero dije, el arquero va a buscar tumbarme. Aquí está el espacio, estaba todo, porque ya estaba pensando que lo iba a pasar. Y ahí me quedó, nada más le di despacito y se fue. Largo pelotazo, no hay fuera de lugar. Y viene Chupete contra Corona. Chupete, gol. Y lo primero que hago cuando se acaba el partido es hincarme
y pues se me vino el llanto, ¿no? La bomba que traía yo dentro explotó, los campeones, la tristeza de perder a un hermano y la alegría de que mi familia estaba ahí en la tribuna. Cambiaría todos estos campeonatos, toda esta alegría, todo lo que me pude convertir, lo cambiaría porque estuviera mi hermano aquí. Y a menos de un año de la llegada de Vucetich, el Monterrey quedaba campeón, venciendo en aquellas finales al América, al Toluca y por último al Cruz Azul. Y sí, menos de un año después, diciembre del 2010, el mismo técnico, el mismo equipo, volvían a esa instancia. En esta ocasión, sus rivales a vencer. Primero Pachuca. Con esta jugada demuestra definitivamente que Humberto Chupete Suazo es desde hace mucho tiempo el mejor crack de área que hay en el fútbol mexicano. Después los Pumas. Fútbol, el Chupete, mano a mano. Puede ser la jugada que lleva a la final. El Chupete. ¡Gol! ¡Gol! Y por último y en la final, en la ida, Santos de Torreón anotaba 3 tantos, pero Monterrey 2. Y esa diferencia daba para soñar que una vez en el TEC, los Rayados podrían coronarse campeones. Domingo 5 de diciembre del 2010. Quizás ningún espectador de los que ese día se dieron cita imaginó lo que iba a suceder. El fútbol contundente del Monterrey poco a poco iría abriendo al visitante. Primero, a pase de Aldo, Chupete. ¡Chupete! Después, un argentino que haría en México su casa. Y es entonces que se da el momento clave, quizás de toda esta historia. Morales para Aldo, Aldo para Walter Ayoví, un artista que teje y cede el balón para otro. Por el medio de la cancha yo me saqué 2 jugadores encima, se la toqué a Humberto, hizo la jugada de maestro. Y ahí, una figura que parte la cancha en 2, y con ella, la historia, también en 2. Ya como había hecho todas las jugadas, estaba a la diagonal y no estaba con mi pierna, y ya vi que Osvaldo siempre se anda adelantando. Fue lo mejor que pude hacer. ¡Chupete! ¡Golazo! 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 ¡Qué bárbaro! Ese balón volaba y al mismo tiempo decretaba, sí, la figura más grande en la historia del club, pero también que un club finalmente era grande. Todos nos fuimos a abrazar. Fue un momento de locura. Es lo más lindo que te da el fútbol. Que el momento que Monterrey pasaba a ser un equipo grande, un equipo importante, que todos aquellos años de obstáculos habían valido la pena sufrirlos para llegar a ese punto tan emocionante, y creo que es uno de los momentos más sublimes. ¡Se acabó! ¡El Monterrey es campeón! Y estalla el júbilo en este Tecnológico. ¡Campeón de la Apertura 2010! Y ahora, un público que pedía una sola cosa. Lo tendremos. Como un hilo conductor en el concepto de la victoria, diciembre del 2009 y diciembre del 2010 parecían pavimentar el camino para que Vucetich y los Rayados del Monterrey fueran a la Copa de CONCACAF y la ganaran, no una, no 2, sino 3 veces. La primera de estas contra el Real Salt Lake de Utah. Traíamos todo en contra. De locales empatamos 2-2, el gol de visitante contaba. Ellos tenían 30 y tantos partidos invictos. En la prensa hablaban de que era imposible, ¿no?, que el Monterrey fuera y ganara allá. Y cae el gol. Linderos del área, toca Sergio para Suazo dentro del área. Suazo todavía, ¡gol!
Se cayó el estadio cuando era una fiesta total. Me tocó estar en la banca ese día y así que Buse me dijo, hay que entrar y sacar el partido. Y ellos se nos vinieron encima, fueron momentos de mucha presión. Los últimos 10, 15 minutos de que se nos dejan venir con todos, y se venían los centros, y se venían los tiros de esquina, meten en el centro, empujan a Osorio cae y remata. Yo la verdad es que espero que marque la falta. Bota el balón y yo la detengo nada más como que esperando el pitido. Pero el pitido nunca llega y la pelota venía hacia adentro. Y ahí es cuando tengo que reaccionar y sacarla prácticamente de adentro. Pero yo te puedo decir que Jonathan tapando es muy bueno y con los pies creo que no hay un portero como él que te dé esa tranquilidad. Los campeonatos o muchas cosas también las hemos conseguido gracias a las buenas atajadas que él ha tenido. Al final, cuando pite el árbitro y poderle dar otra copa a Monterrey es una satisfacción enorme. Ese campeonato de CONCACAF contra un equipo que ostentaba la cifra de 37 partidos sin perder en casa. Aquella final solo tenía una nota triste, por demás. La salud de Mauricio Aguirre, el portero sustituto de los Rayados, decaía cada vez más. Tiempo después, se despedía de este mundo. Ese campeonato de CONCACAF le daba a los Rayados su primer Mundial de Clubes. La siguiente temporada, los Rayados volvían a la final de CONCACAF, esta vez contra el Santos de Torreón. En la ida, en el TEC, el delantero más temido de todo el fútbol mexicano hacía 1, hacía 2. Reina con la apertura para Suazo, siempre peligroso. Humberto Suazo continúa. Media luna, sigue avanzando Suazo. Pero en la vuelta, Santos de Torreón hacía lo suyo. Con 2 tantos, la serie se empataba. Como cambio, entraba un eterno referente, Walter Ayoví, para conjuntarse con su entrañable compañero Nery Cardoso. Y sí, habrían de hacer lo necesario. Cardoso es el hombre que la manda al fondo del arco. Venía de una lesión que yo tuve. No iba a jugar este partido yo. El último partido era una final. En ese campeonato, CONCACAF 2012, Chupete Suazo levantaba la bota de oro como el mejor goleador del torneo. Segundo campeonato de CONCACAF, segundo Mundial de Clubes. Un logro muy importante de esa época, Monterrey destacaba al ganar el tercer lugar. Una gran figura en la ofensiva era Jesús el Tecatito Corona. Al poco tiempo, partía para seguir con su carrera en Europa. En mayo del 2012, llegaban a la final del Clausura. Sí, contra Santos de Torreón. Con un total de 12 finales jugadas, hasta entonces, el saldo del técnico, 12 ganadas. Víctor Manuel Vucetich perdía por primera vez una final. Un año después, Rayados llegaba de nuevo a la final de CONCACAF. Y sí, de nuevo contra Santos de Torreón. Tras un empate a 0 en la ida, en Torreón, una vez en el TEC, Santos anotaría 2 goles, forzando así a los Rayados, si soñaban con ir a un Mundial de Clubes una vez más, a anotar 3, en algo así como 30 minutos. La tarea se tornaba casi imposible. Primero aparecería Aldo de Nigri. Nery Cardoso recordaría sus raíces bosteras al encontrar un espacio que solo él veía. Y ahí fue, partiendo de un balón parado, casi desde la media cancha, que serviría Chupete. Aldo de Nigri se elevaba sin tener la menor idea de lo que aquel remate iba a desatar. De Chupete Suazo, templado el remate. Los que estuvimos en el estadio pudimos atestiguar que esa fue la vez que el Tecnológico más vibró en toda su historia. Ese grito retumbó el estadio. Es el partido que más fuerte emocionalmente he vivido. Zabala muy larga, Zabala para Chupete, gol de Chupete, gol de Chupete, gol. La séptima y el estadio está. ¿Qué le explico? ¿Qué le narro? ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Felicidades a los tricampeones! Ningún equipo mexicano ha hecho o ha logrado 3 campeonatos de la CONCACAF y consecutivos. Con la excepción de Liverpool en los años 70, ningún otro equipo, en América o en Europa,
ha ganado 3 veces consecutivas su confederación. Ni el Barcelona de Messi, ni el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Pero con eso pasas a la inmortalidad. Por eso Víctor, que como el fútbol no es perfecto, acaba siendo un entrenador extraordinario. En la historia de muchos equipos, existen esas etapas cuyas victorias y campeonatos los lleva a ser considerados dinastías. En el periodo que cubre, del 2003 al 2013, los Rayados del Monterrey jugarían 6 finales de Liga y 3 de CONCACAF. Y es precisamente esa etapa la que muchos consideran como la época de oro del club. Fue una época muy importante en cuestión de logros y de estrellas que hoy están en el escudo. Entre el año 2003 y 2012 se juegan 18 torneos cortos. Monterrey llega a 6 finales, la tercera parte, un récord que ningún otro equipo igualó en el fútbol mexicano en este mismo periodo. Realmente mi mejor etapa como profesional, la verdad, ha sido fantástica. Es llena de orgullo, de satisfacción y representar a este club como el máximo goleador del Mundial de Clubes. De la era de Vucetich, sería llamado a la selección de Argentina para participar en el Mundial de Brasil 2014 y después para jugar durante un año en la Fiorentina, en Italia. Yo he vivido los mejores años de mi carrera con él. Tranquilo, siempre sereno y buscando la misma forma para todo el grupo. Y eso fue una parte fundamental para el éxito que tuvimos. Los meses siguientes era como si la directiva y Vucetich tomaran rumbos distintos. Y eventualmente, ese sería el caso. El club busca soluciones de nuevos técnicos como el profe Cruz. Y empieza una nueva etapa. Empezamos ya ahora sí a soñar con el estadio. Al mismo tiempo ir formando el patrimonio deportivo, ¿no? Y nos propusimos darle un activo importante al club, que es un estadio de fútbol digno y adecuado. A Benito le debemos la semilla que nos estuvo insistiendo que un club, para ser verdaderamente un club, tenía que tener un estadio. Fue ahí cuando por primera vez se habló de la gran demanda que tenía esta afición por un mejor lugar y me tocó desde explorar diferentes firmas de arquitectos, tratar de compartir la visión de qué es lo que se buscaba. Luego tuvimos que parar y hubo un regreso de análisis financiero y de factibilidad en el 2005 y luego en el 2007 dijimos vamos con todo y bueno, del 2007 a la fecha, días, noches y todo ha estado metido en este sueño. Se elegiría a la firma más importante del mundo en el diseño y construcción de arenas y de estadios. Han hecho más de 800 estadios y seguramente iban a saber más que cualquier otro. The idea that you see of the stadium where it drops down towards the north. This is all about this relationship from the seating bowl, being able to see the Ciro de Silla. Para nosotros fue muy importante que uno de los líderes del proyecto desde el punto de vista de los arquitectos fuera justamente alguien que estudió acá, que vivió acá y que además es rayado. Nos inspiramos en los elementos que pudimos capitalizar para transferirlos en la arquitectura del estadio. El material y la combinación de la estructura de concreto colado en sitio y la estructura de acero es para darle un realce también a la historia metalúrgica que tiene Monterrey. Y todo lo demás se hizo con talento y con mano de obra mexicana y con mano de obra que entiende mucho más lo que significa ser rayado. The greatest joy is watching kids at football stadiums, going with their mothers or their fathers or families, grandfathers. Este estadio está hecho en gran medida para los padres, para los abuelos, para que vengan y compartan algunas horas con sus hijos, con sus nietos, con sus esposas, con sus sobrinas. Es un estadio familiar. Y Monterrey lo tiene todo. Tiene una gente, un respaldo importante, una ciudad, un país que lo respalda. Tener un estadio propio es lo mejor que le puede pasar para darse a conocer al mundo. Me parece un digno homenaje a una ciudad que merece un estadio de primer nivel. Está llamado a ser un ícono de la Sultana del Norte. Nos están dando un lugar en el universo del fútbol. A hacer una nueva etapa en su vida, a ser un equipo más grande.
más fuerte. Digno escenario de cualquier equipo del mundo. Increíble, es un estadio de primer mundo. Habla de lo importante que es esta institución, de lo importante que es el fútbol para nuestra ciudad. A mí como exjugador, sinceramente, del Monterrey me enorgullece porque yo fui parte de esa historia. Te hace ya pensar en cosas mucho más grandes, en posicionar al equipo a lo mejor a nivel internacional de mejor manera y de pensar ya y de por qué no compararse con las grandes instituciones del mundo, ¿no? La gente va a estar muy pegada a la cancha y se va a sentir el apoyo, ¿no?, de la gente que siempre está con nosotros. Bueno, espero que me inviten. Un estadio donde el compromiso es doblemente más grande. I think the stadium project is a physical manifestation of those aspirations and desires. And I think with it built, you're unstoppable. Ha sido un instrumento también de unión, de atracción, incluso de ayuda a la comunidad, porque por todos los años de la concesión del estadio, nosotros vamos a tener la obligación de mantener el parque más grande de Monterrey, con el río vivo, etcétera, y eso va a ser muy, muy positivo para la ciudad. Entonces, tiene doble efecto positivo el habernos metido en esta aventura. Que la ruta de este club siga en el camino trazado, y que es hacer un club más grande, una afición con mayores y mejores valores. Creo que lo que hace diferente a Rayados es su gente, por la pasión como se vive, porque te acompañan en cada momento y te alientan en cada partido, de una manera diferente a muchas, y eso hace a Rayados un equipo diferente. Tenemos que ser ejemplo y hacer punta de lanza en eso, tenemos una obligación de ser vanguardia en valores. Por eso la frase de en la vida y en la cancha me gusta muchísimo. No podemos pensar que esto aquí se acaba. El servicio que viene de Barrera. El primer gol en la historia de este estadio. Remate de cabeza. Y César Montes, un juvenil de la ciudad de Monterrey, mete el 1-0 y el primer gol en este estadio. ¡Funemori! Queremos escribir una página nueva, tiene una historia muy rica, Rayados, así que queremos seguir haciendo historia. Desde niño sueñas con estar acá, ahora que estás tratas de dejar todo en la cancha y logramos campeonatos. Salí goleador con 10 goles, ya quiero tumbar ese récord y hacer más goles. Como persona uno puede dejar algo bonito en un club como eso. Me interesaría mucho hacer historia como la hicieron estos grandes jugadores que pasaron por acá. Y sería muy bueno uno el día de mañana venir a pasear y que la gente a uno lo reconozca por ese buen desempeño que uno hizo en este gran país. En carrera va Funes Mori sobre el frente, intentó ahí con Eric Cardoso, la pelota la tiene Cardona. Yo creo que el paso que me dio Monterrey por los títulos me enseñó a madurar mucho, de ser un jugador de élite, y por eso me convertí en un capitán de una selección. Aquí empieza. Esto aquí empieza. It's absolutely fantastic, and the joy of watching the commitment to a football club go from generation to generation, I think is a really special thing. Es un legado y una obligación muy grande de toda la comunidad. El equipo nunca podrá ser defensa. Defensa tiene una responsabilidad, pero el equipo es de la comunidad, es de todos, es de los aficionados, es de los que hicieron historia. El hecho que la afición se sienta orgullosa de pertenecer al Monterrey no lo paga nada. No nada más porque ganamos campeonatos, sino por cómo ganamos los campeonatos. Y el cómo es muy importante para mí. Quizás el mayor de todos los triunfos es ese cómo. Domingo 2 de agosto del 2015. En una reunión convergían las figuras de muchas décadas. Habían venido desde Sudamérica, de otras partes de México y de otros países, para celebrar algo que tanto habían soñado. Ídolos de todas las épocas, 70s, 90s, 80s. Pasaron 40 años y llegar a una invitación de esa creo que fue muy emocionante. Las sonrisas, los abrazos, exjugadores,
exdirectivos, periodistas. Era un tiempo para recordar y para ser recordados por el equipo que tanto había significado en la vida de todos ellos. Parecían querer cerrar un capítulo que había durado 70 años. Para muchos, el momento más significativo de toda su carrera. Y una nueva generación vendrá a buscar sus nuevas historias, sus nuevos partidos, descubrir a sus nuevos ídolos y, por supuesto, ganar más campeonatos. Las luces brillan, dejando el lugar para algunos de esos jugadores que llaman leyendas. Vira, Milton, un Pato, una Bomba, un Abuelo, Martelotto, un Cabrito, Pasarela. Y ahí está, y ya lo vi. Parecieran cantarle al enorme Vucetich. Es una noche en la que todos son como uno. Y es una que llega a un final, o un principio. El de ir, finalmente, llegando a casa. Debemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución, hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación. Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, Monterrey, tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión. Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace del corazón. Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Bajo nuestra camiseta, corazones de muy buena ley. Por eso nos sentimos orgullosos de pertenecer al Monterrey. Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar, teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar. Monterrey, Monterrey, tu color azul y blanco es mi bandera de ilusión. Monterrey, Monterrey, es un canto de alegría que nace en el corazón. Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey, arriba el Monterrey. Monterrey,
de Monterrey.